importante es que ya tienen inscrita la asignatura. ¿Sí? Les aparece en el banner, ¿cierto? Entonces, voy a informar, ¿cierto?, que ya hasta acá entra en la evaluación de la primera prueba, que es regreso del 18 de septiembre, el 22, si mal no recuerdo, esa semana del 20. ¿Ya? La otra semana vamos a hacer un taller y ya con eso, ¿cierto?, terminamos la primera unidad. Recordad también que al regreso de septiembre está la primera simulación clínica y la subsiguiente semana seguimos con la segunda simulación clínica, ¿ya? Yo creo que ya lo más probable la otra semana yo ya le estoy subiendo el primer documento de lectura previa para la simulación, ¿ya? La simulación, la primera es de baja fidelidad y la segunda es de alta fidelidad. Se supone que tienen que ir de menos a más, ¿ya? El lavado de manos es súper importante para que lo revisen. Se evalúa el lavado de manos, cuánto tiempo es, cuáles son los movimientos que tienen que desarrollar para hacer el lavado de manos, ¿ya? Importante que cuando ustedes se lavan las manos, una vez que terminan el proceso que dura 1 minuto, después de eso no pueden volver a tocar un elemento con sus manos porque se vuelve a contaminar. Por lo tanto, con el mismo papel, ¿cierto?, que ustedes se secan, cierran la llave y lo botan, ¿ya? Para que lo tengan claro. Eso ya el lavado de manos ustedes lo vieron en el CEN, me imagino, ¿cierto? ¿Sí? Hay como una infografía de la Organización Mundial de la Salud en donde indica todo el procedimiento de lavado de manos para que lo puedan revisar en internet, ¿ya? La semana pasada revisamos, ¿cierto?, algunos contenidos referentes a la unidad número 1, ¿ya? Hemos visto diferentes síndromes geriátricos, ya están más que identificados. Y cómo estos van a afectar, ¿cierto?, las actividades tanto básicas de la vida diaria, actividades instrumentales y lo más importante, ¿cierto?, la funcionalidad de nuestra persona mayor, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, vamos a ver la VGI, la valoración geriátrica integral, ¿cierto?, que hoy en día, ¿cierto?, a lo que más se hace alusión, ¿cierto?, a esta valoración que tiene que ser de manera global en un adulto mayor. Ya no solamente enfocarnos en un área, sino que en todas las áreas que van a impactar, ¿cierto?, dentro de su funcionalidad. ¿Cuáles son las áreas que impactan en la funcionalidad de un adulto mayor? Primero, ¿un área o una esfera? La social. ¿Perdón? La social, ya. La esfera social, ¿cómo va a incidir en el adulto mayor? ¿Sí? Porque es importante nosotros poder ver cómo está esa área en el adulto mayor. Podría decir por la integración de que ellos se han excluido por tener una dificultad o no sea partícipe de las actividades que hagan ellos también. Ya. Bueno, sí es un área, ¿cierto?, que si el adulto mayor participa en un grupo social, en este caso generalmente los clubes de adulto mayor, si pertenece, ¿cierto?, o es socio de un club de adulto mayor en donde pueda socializar con sus pares. Súper bien. Otra cosa más que se pueda vincular al área social, Bruno. Redes de apoyo. Las redes de apoyo, porque eso es tan importante que nosotros podamos visibilizar si es que hay o no presencia de redes de apoyo en el adulto mayor. A ver si hay un correcto cuidado en el adulto mayor. ¿Cómo cuáles? Como que se tome sus remedios, Ya. que haga su ejercicio, Ya. que asista a lo de leal, por ejemplo, cosas así. Ya. La alimentación y la higienización del adulto mayor, que también es importante. Ya, sobre todo si un paciente mayor tiene pérdida de la independencia, ¿cierto?, necesariamente necesita a otra persona que les dé esos cuidados. Por lo tanto, es importante también esa dimensión social. Si no tengo una buena red de apoyo, lo más probable es que el paciente no esté consumiendo su fármaco o lo más probable es que el paciente vuelva de nuevo al hospital, ¿ya? Por eso es que es tan importante el área social. Otra esfera es Scarlett, aparte de la social. La esfera clínica. Ya. ¿En qué consiste la esfera clínica? Es la valoración que se da a la persona. ¿Cómo cuál? ¿Qué instrumento como kinesióloga usted aplicaría para evaluar la esfera clínica?
inspección. Sí, Ya, pero no recuerdo, y ¿dónde la- está todo eso inserto? ¿En qué instrumento? la ficha clínica? Ya, en la ficha clínica. Ya, en la ficha clínica, ¿qué va a encontrar? ¿Qué encontramos primero en la ficha clínica? ¿Qué cosa? Ah, la próxima remota. Antes de eso, ¿qué cosas hay antes de eso? ¿Entrevista? ¿Ah? La entrevista. Esa es la anamnesis. Pero antes de la anamnesis, ¿qué tenemos que ver primero? En la ficha clínica, ¿qué es lo primero que encontramos? La primera parte de una ficha clínica, ¿cuál es? Los antecedentes personales, ¿cierto? Tenemos que identificar que nuestro usuario sea nuestro usuario. Sobre todo en el hospital, porque en el hospital van a tener un fichero donde hay miles de fichas, entonces ustedes tienen que primero identificar con el brazalete del paciente, ¿cierto? Y la ficha. Eso también se evalúa en la simulación clínica, que ustedes puedan identificar que el brazalete del paciente coincida con la ficha clínica, porque si no a veces se confunden los pacientes. Los antecedentes personales. Después de los antecedentes personales, ¿qué viene? La anamnesis La próxima. anamnesis próxima. Muy bien. Después de la anamnesis próxima, La remota. la remota. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Joaquín, saques el borrito. Está en clase. La noticia próxima porque es lo que va tratando del paciente, puede ser lo que le esté sucediendo todo. Y Ya. la remota es algo ya como fijo, lo que ya me voy a decir que tenga una enfermedad ya concreta y no Ya, ¿enfermedades concretas o enfermedades crónicas? crónicas ya. Las enfermedades crónicas, ¿cierto? También hay, ¿qué más aparte de eso? De las enfermedades. ¿Qué más vamos a ver en la anamnesis remota? Cirugías anteriores. Cirugías anteriores, muy bien. Los hábitos, los fármacos, vamos a ver ahí los fármacos que consume nuestro paciente también. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces tenemos la esfera social, la clínica y ¿cuál más? La mental o cognitiva, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante evaluar esa esfera? Por las distintas áreas del saber, por si pierden lenguaje, memoria. Ya, los dominios cognitivos, buenos días. Sí, muy bien. Y por último tenemos una tercera, una cuarta, ¿cuál es? Que es la que está más vinculada a nosotros con nuestro quehacer profesional. La esfera funcional. Muy bien, ¿y en la esfera funcional qué es lo que evaluamos? Las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales. Ya, muy bien. Bueno, entonces la valoración geriátrica integral, ¿cierto? Es un proceso diagnóstico multidimensional interdisciplinario diseñado para identificar y cuantificar problemas médicos y evaluar capacidades funcionales y psicosociales en orden de alcanzar un plan de tratamiento global, optimizar la utilización de los recursos asistenciales y garantizar los cuidados a largo plazo. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, es que podamos anticiparnos a que este paciente, ¿cierto?, vaya presentando mayores enfermedades, ¿cierto?, y que puedan incidir en la funcionalidad de él. ¿Ya? Por eso es que todas las esferas se evalúan con instrumentos que ustedes puedan objetivar tanto los signos que presenta este paciente, ¿cierto?, y los síntomas en caso de que los refiera el paciente a través de la ficha clínica. ¿Ya? Para la adecuada aplicación de este modelo es necesario utilizar métodos como la historia clínica, la exploración física y las escalas de valoración que van a facilitar la detección de problemas y de su evaluación evolutiva, ¿ya? A través de la objetividad, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento kinésico, primero hacemos una evaluación del paciente, después dentro de todo el arsenal terapéutico que nosotros contemos para poder mejorar la funcionalidad de nuestro paciente, vamos a tener que ver qué tan clave fue nuestra labor como kinesiólogo con nuestro paciente, si el paciente mejoró o empeoró. Pero eso lo podemos hacer a través del ojo, así como a través del ojímetro. No, ¿cierto? Tenemos que usar instrumentos que estén validados para ver si realmente este paciente mejoró su condición. ¿Ya? Buenos días. Bueno, la BGI, ¿cierto? Como todos sabemos, se trabaja de una manera interdisciplinar, ya donde tanto diferentes profesionales, ¿cierto?, van a trabajar con los mismos instrumentos para poder valorar al paciente.
¿ya? En el caso de la esfera cognitiva, nosotros vamos a aplicar X instrumento, por ejemplo, el MOCA, ¿ya? Aplicamos el MOCA en el paciente y si vemos que uno de los dominios cognitivos, ¿cierto?, está alterado en un paciente, nosotros vamos a tener que saber derivar o decirle al cuidador, ¿cierto?, que lo lleve a un neurólogo o lo lleve a un neuropsicólogo para que le haga pruebas más específicas de esos dominios cognitivos y lo puedan diagnosticar. ¿Ya? Eso es súper importante. Recuerden que nosotros hacemos pruebas de screening para ver, ¿cierto?, si está presente algún síndrome, ¿cierto?, ya sea deterioro cognitivo, ¿cierto?, o ya sea, no sé, una demencia, ¿cierto?, que esté presente en nuestro paciente, que nosotros podamos pesquisar. Si bien es cierto, nuestra labor, nosotros no somos psicólogos, pero sí poder pesquisar de que algo anda mal con nuestro paciente para que lo podamos derivar tempranamente y no cuando ya la enfermedad, ¿cierto?, ya esté avanzada, ¿ya? Bueno, ¿por qué también es tan importante el rol del químico farmacéutico, que generalmente como que no se asocia mucho al equipo clínico, ¿ya? Siempre se nombran kinesiólogos, nutricionistas, ¿ciertos? Psicólogos, pero generalmente no, casi nunca, ¿cierto?, se incluye el químico farmacéutico. ¿Y por qué será tan importante la labor de un químico farmacéutico dentro de el grupo, ¿cierto?, profesional que va a intervenir a un adulto mayor? ¿Por qué será importante el trabajo de él? Por la educación que le entrega el paciente con respecto al uso del fármaco que él está vendiendo. Ya, muy bien. Y además, ¿por qué se asocia harto el trabajo del químico farmacéutico? ¿Será importante o clave en algún síndrome del adulto mayor? ¿En cuál? En la polifarmacia, ¿cierto? Entonces sí es importante, ¿cierto?, el rol que cuenta esta persona, ya este profesional. El enfermero, ¿cuál será el rol del enfermero dentro del equipo, ¿cierto?, con el adulto mayor? ¿Intervendrá en algún síndrome geriátrico? ¿Algún síndrome geriátrico que revisamos la semana pasada? Las úlceras por Las úlceras con presión, ¿ya? Todas las heridas que pueda presentar un paciente, ¿cierto?, las ve el enfermero, ¿ya? Es importante cuando ustedes vayan al hospital, ¿cierto?, nunca abrir una herida, ¿ya? Siempre ese es de nuestro colega, ¿cierto?, enfermero, que es el que encarga de valorar. Lo que sí nosotros podemos ver es cómo está el estado de la cicatriz, ¿ya?, del tejido que haya sido intervenido. Nosotros podemos pedir al enfermero que cuando haga la curación, nosotros poder ir a ver, ¿cierto?, cómo está el estado de la cicatriz y de la herida, ¿ya? Pero nosotros llegar y abrir esa herida no podemos, ¿ya? No tenemos las competencias necesarias como el enfermero, ¿ya? Entonces, por eso que es importante, ¿cierto?, trabajar de la mano con ellos, ¿ya? También el tema que ellos también hacen, revisan que el paciente también se esté tomando la dosificación a tiempo, que sea la dosis adecuada. El enfermero también es clave en ese, porque no siempre el químico farmacéutico sale del CESFAM a hacer visitas domiciliarias, pero ahí el que se encarga de esa labor es el enfermero, ¿ya? El terapeuta ocupacional, ¿por qué es tan relevante el terapeuta? ¿Será ahí importante tener un terapeuta ocupacional dentro de nuestro equipo con un adulto mayor? Puede ser por la intervención con la familia del paciente. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es el rol del terapeuta ocupacional? Integrar a las personas después de, o sea, hacer que hagan su vida de una forma diferente por el tipo de condición que puedan tener. Ya. También le enseñan a tener ocupación, como lo dice ahí. Ya le enseñan, no sé, la persona que también se puede independizar. En el caso de un paciente con accidente cerebrovascular que queda con un grado de hemiplegia, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo, ¿cierto?, que abotonarse una camisa, le va a costar, ¿ya? Por lo tanto, ellos le enseñan a usar accesorios, ¿cierto?, o elementos que le van a ayudar a abotonarse, ¿cierto?, una camisa, ¿ya? A lo mejor el cortar la carne, todo eso ellos les van a enseñar, ¿cierto?, a que ellos se vuelvan a reinsertar en sus actividades básicas de la vida diaria. Ese es el rol del terapeuta ocupacional. Igual tarea para ustedes, van a buscar, no sé si pueden a lo mejor buscar a un terapeuta que haga clase acá en la universidad y preguntarse cuál es el rol del terapeuta ocupacional con los adultos mayores, para que el próximo lunes, ¿cierto?, ustedes me digan, profe, nosotros pudimos investigar esto,
¿ya? Van a buscar, ¿cierto? Acá hay terapeutas ocupacionales que están ahí en la sala de profesores que trabajan en el equipo y que ustedes pueden interrogar, ¿ya? Les pueden preguntar. Tarea para la casa. O si conocen algún terapeuta que no sea de acá, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta valoración? Bueno, lo más importante, ¿cierto?, es que nos va a disminuir la mortalidad de los adultos mayores, ¿ya? También disminuye la necesidad de hospitalización y rehospitalización, disminuye el consumo de fármacos, disminuye la institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Que sean adultos mayores que estén en el hospital o que pertenezcan a un ELEM. A un establecimiento de larga estadía, ¿ya? Disminuye la institucionalización y mejora el estado mental, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto?, todo esto va a impactar en su funcionalidad, ¿ya? El consumo de fármacos, nosotros ya hablamos la semana pasada que los adultos mayores generalmente tienen una caja llena de fármacos y de acuerdo a lo que les duele, ¿cierto?, se van automedicando, ¿ya? Vimos también las reacciones adversas del medicamento, ¿ya? Por eso que es tan importante ahí un químico farmacéutico que se encargue de hacer alguna educación y una intervención con este apartado que es tan importante, ¿ya? Bueno, acá también es importante, si el paciente consume los fármacos dentro del horario establecido, no se automedica, el paciente disminuye considerablemente su rehospitalización, es decir, que el paciente vuelva a reagudizar y vuelva al hospital, ¿ya? ¿Cuál es la labor del kinesiólogo dentro de piso, en cirugía, en, no sé, medicina? ¿Cuál es el rol de nosotros? ¿Saben ustedes cuál es el rol del kinesiólogo cuando los pacientes están hospitalizados? Tratar de rehabilitarlo. ¿Ah? Tratar de rehabilitarlo en el contexto que tiene. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué nosotros hacemos directamente para poder rehabilitarlo dentro de medicina, cirugía, neurocirugía? Movilidad. Movilidad. ¿Quién dijo movilidad? ¿Usted? Ya. Muy bien. El kines se encarga de realizar kinesiterapia motora, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con movimientos activos en caso de que el paciente lo pueda desarrollar dentro de su cama. Valorar ahí, ¿cierto?, si el paciente puede levantarse, porque hay veces que los pacientes no se pueden levantar, entonces los ejercicios los hacemos en la misma camilla, ¿ya? Y en caso de que el paciente se pueda levantar, nosotros tenemos que levantarlo todos los días, ¿ya? El kine que trabaja en el hospital tiene una hora, ¿cierto? Los que trabajan en el policlínico de kinesiterapia, cada kine que trabaja tiene una hora para subir a piso y trabajar con los pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Y generalmente hay 30 y 40 pacientes, ¿ya? Entonces, ahí también los que hacen un poco más la pega son los internos, ¿ya? Los que van a internado profesional, ¿cierto?, son los que hacen la pega y trabajan con los 40 pacientes, ¿ya? Hay pacientes que los tienen que movilizar, los tienen que levantar, ¿ya? Pacientes que están frágiles, que hay que tener harto ojo que no se caigan, ¿ya? Hay veces que son pacientes obesos y que ahí tenemos que pedir recursos humanos, ¿cierto?, a los TENS que nos ayuden para facilitar y movilizar a este paciente, ¿ya? ¿Qué escala utilizarían para poder ver en qué estado está este paciente de su dismovilidad? ¿Qué escala utilizarían? La de Dinamarca, ¿cierto? Para poder ver si el paciente, ¿cierto?, en qué etapa está y ver, ¿cierto?, si es posible o candidato a levantarlo del cúbito supino, ¿cierto?, al sedente, y después del sedente a la marcha, a hacerlo caminar, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes sepan identificar qué instrumento utilizar con cada usuario. Bueno, y también, aparte de eso, el kinesiólogo en piso ve quine respiratoria, ¿ya? Nosotros también tenemos que saber hacer ejercicios respiratorios para movilizar el diafragma, para que el paciente tenga una mejor ventilación. Paciente que está mucho tiempo acostado, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Cómo funciona el diafragma? ¿Cuál es la posición ideal para un paciente que permanece por muchas horas en decúbito supino? ¿Cuál es la posición adecuada para este usuario, para que el diafragma pueda trabajar con funcionalidad? No me acuerdo del nombre. No, pero no es el Trendelenburg. Es el semi-Fowler, ¿cierto? El semi-Fowler, ¿en qué posición está la camilla? ¿En cuántos grados de inclinación? 45 grados, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta posición que el paciente está en 45 grados? Porque el diafragma mejora su
su funcionalidad, ¿ya? Por lo tanto, es importante los 45 grados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el paciente está mucho tiempo acostado? Están más predispuestos a tener neumonias por aspiración, ¿ya? Entonces, por eso que ahí va el kinesiólogo y hace ejercicios, generalmente técnicas dirigidas, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer las mismas técnicas kinésicas con un niño, porque recuerden que, ¿qué pasa a nivel costal? A medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿qué pasa a nivel óseo? Los huesitos son más frágiles, ¿cierto? Probablemente el paciente pueda tener una osteopenia o una osteoporosis, ¿cierto? Y nosotros hacemos la compresión, ¿cierto? La compresión para poder eliminar las secreciones y lo más probable es que podamos fracturar al paciente a nivel costal. Ya, por lo tanto, todas las técnicas que nosotros hacemos es técnicas dirigidas, que eso ya lo van a aprender en cardio adulto, ¿ya? Pero son técnicas dirigidas donde nosotros le hacemos diferentes ejercicios para mejorar su mecánica ventilatoria. Y no como a los niños, ¿cierto? Que hacemos las compresiones, las descompresiones, las vibropresiones. En este caso a los adultos mayores no le podemos hacer eso, por lo tanto tenemos que hacer técnicas dirigidas donde nosotros le decimos tome aire, bote por la nariz, ya, colóquese las manos a nivel del abdomen y así, diferentes técnicas que nosotros le vamos dando instrucciones para que ellos las hagan, ¿ya? Y por eso también el kinesiólogo tiene que ir a piso, ¿ya? Estas son como las labores que hace el kinesiólogo dentro de las unidades, ¿cierto?, de hospitalarias. ¿Sabían eso que lo hace el kine? La labor que hace el kine en el área hospitalaria. Ya. Dentro de la esfera clínica, chiquillos, ya, como decía la Scarlett, necesitamos, ¿cierto?, tener una ficha clínica. ¿Ya? ¿Ustedes ya tienen un diseño de ficha clínica? ¿Han trabajado ya eso? ¿En serio? Sí. Ahí para que después la tengan cuando tengamos que levantar información de nuestro paciente. ¿Ya? Bueno, acá dice consideraciones. Se necesita tener un poquito más de tiempo con nuestro paciente mayor. ¿Ya? Porque muchas veces ellos como que tienen tanta información que entregar, como que a veces la información la empiezan a desviar. Entonces acá ustedes tienen que ser súper capaces de poder encauzar la entrevista, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Direccionar frente a preguntas que sean necesarias y que ayuden a ustedes para su diagnóstico kinésico, ¿ya? Hay veces que el paciente empieza por el dolor y después se pone a hablar de la hija, de miles de cosas que le han pasado, entonces ustedes tienen que tratar de encauzar eso. ¿Por qué? Porque en la atención en el hospital tienen 20 minutos a veces para hacer una evaluación del paciente, media hora, no tienen más que eso, ¿ya? Y después tienen el otro tiempo, para que sume los 45 minutos lo tienen que dejar para hacer la intervención, ¿ya? Entonces, hacer una anamnesis tiene que ser entre, a lo más, unos 5 minutos, ¿ya? 5 minutos para poder hacer una anamnesis, ¿cierto?, del paciente. Ahora, ustedes antes de que evalúen a un paciente tienen que revisar su ficha clínica. La ficha clínica, ¿saben cómo se revisa? ¿Le han enseñado cómo se debe revisar? ¿Se parte desde adelante o se parte desde atrás? Ya. La ficha clínica en el hospital, sobre todo, porque los pacientes van a tener así un testamento de documentos, siempre partanla desde atrás hacia adelante, porque atrás está el material más actualizado del paciente. No sé si sabían eso. ¿Sí? Eso es importante, sobre todo pacientes mayores porque tienen harta información, hartos antecedentes de salud, ¿ya? Entonces tienen que tener paciencia, tienen que tener un grado de respeto y empatía por el usuario, porque no es cualquier usuario, es un paciente mayor que muchas veces va a tener varias comorbilidades y aparte van a tener algunos hipoacusia. Por lo tanto van a tener que hablar fuerte, hay algunos que leen sus labios, así que tampoco hay que hablarles tan rápido para que ellos puedan ir identificando lo que nosotros vamos a ir consultando. En el caso que el paciente tenga una hipoacusia ya y no nos escuche, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo sacamos la información? ¿A quién recurrimos? Al cuidador, ¿ya? Y siempre corroborar lo que el paciente nos dice, porque dice que los pacientes como que igual a veces como que tienden a engañar con, no sé, con los ejercicios, entonces ahí igual preguntarle al cuidador, ¿está haciendo los ejercicios? ¿Lo están vigilando? ¿Se está tomando los medicamentos? ¿Ya? Porque a veces los pacientes como que uno los pilla al tiro cuando están mintiendo, ¿ya? Entonces es importante corroborar la información con el cuidador, ¿ya? Bueno, una actitud de empatía también por ello, ¿ya?
Las historias son más prolongadas y complejas. El grado de comunicación con el paciente puede ser más difícil, ¿ya? Sobre todo, como les decía yo, con dificultad, ¿cierto?, en la audición, ¿ya? Y también cuando hay deterioro cognitivo, ¿ya? Bueno, está la anamnesis, ¿cierto?, que se registra los antecedentes personales, revisión de aparatos y sistemas, la historia farmacológica y la historia nutricional, ¿ya? Cuando el paciente llega a la consulta, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? El paciente llega, ¿cierto?, ingresa. ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Marcha. La marcha, Una postura tiene postura de dolor. ya, antálgica, ya, ¿qué más? Su apariencia, si tiene sucio. Ya, muy bien, ¿qué más? Su fase, ¿cierto? Si viene con una fase que sea dolorosa, ya, que si durmió bien, todo eso lo notamos a través de su rostro, ¿cierto? ¿Qué más? Tiene ayuda técnica. Si tiene ayuda técnica, eso es súper importante, si viene con un cabestrillo, si viene con un bastón, si viene con un andador de 4 apoyos, ¿ya? Si hay claudicación, eso es súper importante, ¿ya? Bueno, y también importante que dentro de la anamnesis está, antes de eso, los antecedentes personales, ¿ya? Nombre del paciente, siempre importante que ustedes se cercioren de que sea el paciente que tienen que evaluar, ¿ya? Porque a veces pasa de que uno se confunde porque está tan abrumado con tantos pacientes que pesca la ficha, se va a la cama 10 y resulta que el paciente de la cama 10 no corresponde al de la ficha, ¿ya? Entonces eso también tienen que estar harto ojo con eso porque a veces pasa que algunos profesionales colocan mal las fichas, entonces ustedes siempre revisar el brazalete del paciente con la ficha, ¿ya? Súper importante. Bueno, los datos personales, ¿ya? Que es importante y es cierto que no está dentro de todas las fichas el nombre del cuidador, ¿ya? Anamnesis próxima, ¿cierto? Están los medicamentos, el diagnóstico médico actual, las indicaciones. Anamnesis remota, las enfermedades, la cirugía, el tratamiento kinésico anterior, en caso que lo tenga. Hay muchos pacientes que reingresan, ¿cierto?, con su mismo diagnóstico y siguen con sesiones, ¿ya? Entonces es importante identificar cuántas sesiones lleva el paciente, ¿ya? El dolor, ¿cierto?, la escala de EVA, ¿qué significaba EVA? No es valoración. Visual. Ya, escala visual análoga, ¿ya? Por eso es importante que ustedes tengan ahí la tarjetita, ¿cierto?, de la escala de EVA para que el paciente pueda ver las caritas y valorar, ¿cierto?, cuál es el dolor que tiene él, ¿ya? Bueno, importante también preguntar, ¿cierto?, cuáles son los factores aliviantes, ¿ya?, que presenta nuestro paciente, qué postura le alivia el dolor, que también es importante saber, ¿ya? Si el dolor se presenta más cuando el paciente está en movimiento, o generalmente el dolor se presenta cuando el paciente está en reposo, ya en la noche, ¿cierto? Cuando deja de hacer sus actividades, el dolor es más, aparece. ¿Ya? Entonces todas esas cosas ustedes las tienen que identificar, ¿ya? Ya, y después viene, ¿cierto? Después de la anamnesis viene la exploración física, ¿ya? Esta no es diferente, ¿cierto?, a la que se realiza en los otros pacientes, es la misma, ¿ya? Se inicia con la inspección general, aspecto, cuidado, aseo y colaboración. ¿Ya? Es importante ver el aseo, la higiene de nuestro paciente, porque eso también indica si tiene redes de apoyo que le están ayudando a realizar la actividad. En el caso de que tenga alguna lesión a nivel de extremidad superior, porque si tengo alguna lesión difícilmente me voy a poder echar el champú, me voy a poder peinar, me voy a poder echar crema, ¿ya? Bueno, importante, y eso ya lo hemos hablado anteriormente, los signos vitales, ¿ya? ¿Cuáles son los signos vitales que nosotros vamos a tomar o valorar en nuestro paciente mayor? La presión arterial. ¿A dónde evaluamos la presión arterial? ¿En qué arteria? La arteria braquial. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y eso cómo se evalúa la presión arterial? ¿Cuál es la unidad de medida? Milímetros de mercurio, mmHg, ¿cierto? Ya, muy bien. Después, otro signo vital. ¿Ah? La saturación de oxígeno, ¿a través de qué?
del saturómetro, ¿cierto? ¿Cuáles son los rangos normales de la saturación de oxígeno? Ya, 95, ¿cierto? Ya cuando está en 92, ya hay que poner, ¿cierto?, las alertas. ¿Cuáles van a ser los signos que vamos a ser evidentes cuando hay una cianosis? ¿De que el paciente está desaturando? Ya, cambios de coloración a nivel, ¿cierto?, orofacial, ¿qué más? Y a nivel, ¿cierto?, digital, o de los pulpejos de los dedos, ¿ya? Súper importante. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, ¿ya? ¿La frecuencia cardíaca cómo se mide? ¿A través de qué? ¿Cuál es la unidad de medida? Latidos por minuto, muy bien. Y después, la frecuencia respiratoria. Ya importante cuando nosotros midamos la frecuencia respiratoria, no decirle al paciente que vamos a medir la frecuencia respiratoria porque él altera al tiro su patrón ventilatorio. ¿Ya? Entonces cuando ustedes toman la presión, ¿cierto? En ese momento ustedes observan cuál es la frecuencia respiratoria, tienen su reloj, ¿cierto? Y comienzan a valorarla dentro de un minuto. ¿Ya? Eso es importante. Les estoy dando todos estos datos porque después yo lo voy a valorar en la simulación clínica. ¿Ya? Entonces, por eso les estoy dando todos estos ratitos para que lo tengan presente. Y cierto, si se cuenta, ya, tenemos la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y nos queda uno, la temperatura, ¿cierto? La temperatura que la medimos a través del termómetro, ¿cierto? El termómetro, cuando yo sé que mi paciente tiene fiebre, ¿cuántos grados Celsius? 37,5 es fiebre, ¿ya? 37,5, ¿ya? Eso es importante. Y bueno, y después se hace una valoración, ¿cierto?, a nivel de los planos, ¿cierto?, de nuestro paciente, por anterior, por posterior y por lateral, ¿ya? Bueno, y también, ¿cierto?, a lo mejor nuestro paciente va a llegar con un examen complementario, ¿cierto?, como un examen imaginológico que nos pueda ayudar, ¿cierto?, a poder concluir un diagnóstico clínico. Bueno, ahí, ¿cierto?, en el examen físico general presenta postura antiálgica, aumento de volumen, heridas, cicatrices, decoloración de la piel, medios de ayuda, ¿ya? La palpación. ¿Ya? En la palpación que vamos a observar que hay presencia de contractura, ¿ya? Aumento de temperatura, edema y cicatriz, ¿ya? ¿Cómo valoramos el edema? ¿A través de qué signo? El signo de la fobia. ¿Cómo se evalúa eso? Ya, se presiona, ¿cierto? Y vemos, ¿cierto?, si es que hay si, ¿cierto?, si queda como que se queda hundida la zona, ¿cierto?, por presencia de edema, ¿cierto? Y ahí sería fobia positiva, ¿ya? Bueno, los rangos articulares de los movimientos, es importante que dentro de su ficha clínica ustedes tengan los rangos articulares de los normales de los segmentos, ¿ya? Para que puedan corroborar si que el paciente presenta alguna disminución de ellos, ¿ya? ¿A través de qué nosotros valoramos el ROM? Del goniómetro, ¿ya? Y después la valoración de la fuerza muscular a través de la escala de Danes, ¿ya? Pruebas especiales en el caso, ¿cierto?, de que el paciente, nosotros queramos hacer, ¿cierto?, no sé, a nivel de la muñeca, ¿cierto?, podemos aplicar Fallen, ¿cierto?, para ver la compresión del nervio mediano, ¿ya? Entonces hacemos una prueba especial para comprobar, ¿cierto?, si el paciente lo tiene o no lo tiene, si está positivo o no, ¿ya? Hay diferentes pruebas especiales. ¿Qué le digo yo siempre a los estudiantes? Como son muchas pruebas especiales, pueden escoger las más comunes, ¿ya? Y las pueden tener dentro de su libreta, ¿cierto?, cuando vayan a terreno, y a lo mejor, como a veces la mente es frágil, ustedes tenerlo, ¿cierto?, algunas pruebas especiales de cada segmento articular y tenerlas como ayuda a memoria en el caso que la tengan que aplicar, ¿ya? Esfera funcional. ¿Ya? En la esfera funcional, ¿cierto?, vamos a incluir todo lo que tiene que ver con las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales y la capacidad de movilidad de nuestro paciente,
¿ya? Evaluación de la marcha y el equilibrio, analizando la integridad articular y de aferencias proprioceptivas visuales y vestibulares, así como la coordinación neuromuscular. Bueno, valoración funcional, actividades básicas de la vida diaria, actividades indispensables para la supervivencia como bañarse, vestirse, el arreglo personal, la continencia urinaria, la movilización y la alimentación. ¿A través de qué escala evaluamos estos aspectos? Además de Ya, muy bien, ¿cierto? Nosotros ya aplicamos la semana pasada Barter, ya, y pudieron evaluar, ¿cierto? Si el paciente era capaz o no de cortar su propia carne, era capaz de cortar o no su pan, etc. ¿Ya? Actividades instrumentales son necesarias para vivir de manera independiente y están influenciadas por el contexto social y cultural de la persona, labores domésticas, cocina y aseo. ¿Ya? Bueno, labores domésticas, ya por ejemplo, labores de ropa, ¿ya? ¿Por qué el echar a lavar ropa con una lavadora es una actividad instrumental? hay que programarla. ¿Ya? Hay que saber programarse, tú sabes que hay un botón de encendido, ¿cierto? Hay un botón que es para ver cuánto tiempo va a durar el lavado, ¿ya? Entonces es un proceso cognitivo que tengo que saber cómo es el paso a paso, la función ejecutiva que tengo que llevar a cabo para poder llevar a cabo este proceso, ¿ya? Si no tengo mis dominios cognitivos buenos, difícilmente voy a poder saber qué es lo que se hace primero, ¿ya? Entonces, por eso es una actividad instrumental. Valoración funcional, ¿cierto? Las actividades básicas de la vida diaria a través del índice de CATS y las actividades instrumentales, ahí no es A, me equivoqué, es D, ¿ya? Por si acaso. Y actividades instrumentales a través de qué escala? Lawton y Brody, ¿ya? Bueno, ahí ya nosotros tenemos las escalas que ya habíamos revisado en los laboratorios, ¿cierto? Bueno, la escala de Tinetti, que también la aplicaron la semana antepasada, ya la conocen, ¿cierto? La escala de Tinetti, ¿qué es lo que evaluaba? Riesgo de caída. Riesgo de caer, ¿cierto? Y Time Up and Go, ¿cierto? Que ya están secos en Time Up and Go, ¿cierto? Ya saben que son 3 metros, que se usa una silla sin apoyabrazos, ¿cierto? Que son 3 metros, que tenemos que tener un cono para que el paciente se regrese, ¿cierto? No es lo mismo que el SPPB, ¿ya? Porque a veces tienden a confundirse. El SPPB son 4 metros y el paciente tiene que estar de pie y solamente hace del punto A al punto B, no se tiene que regresar, ¿ya? Después el test unipodal, que también ya lo revisamos, y el test unipodal, ¿cuánto tiempo tiene que estar el paciente en esta posición? ¿O cuánto está alterado este test? Ya, exacto, ¿ya? El paciente mantiene menos de 5 segundos, ¿cierto?, la estabilidad. Después tenemos la valoración mental, ya que ya lo hemos hablado bastante, que es tan importante dentro de las actividades instrumentales que puede llegar a ser un paciente, ya tiene que ver, ¿cierto?, con los dominios cognitivos. ¿Cuáles son los dominios cognitivos? Memoria, lenguaje, funciones ejecutivas. ¿Cuál más? Atención, ya también es una. Orientación. Visoconstruccionalidad, ya también es un dominio cognitivo. ¿Ya? ¿Qué pasa en las demencias? ¿Qué dominio cognitivo se veía alterado? La memoria y otro dominio cognitivo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ¿por qué valoramos esto? Por lo mismo, para ver, ¿cierto?, si está presente un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor o demencia, ¿ya? Bueno, tenemos, ¿cierto?, el mini mental abreviado, que son 13 puntos. Si está bajo los 13 puntos, tiene 19 puntos, pero si tiene 13 puntos hacia abajo, este test está alterado y por lo tanto tenemos que encender las alarmas para que el paciente, ¿cierto?, lo puedan llevar a un neurólogo o a un neuropsicólogo que le pueda aplicar instrumentos más específicos, ¿ya? ¿Qué es lo que valoraba el mini mental? ¿Se recuerdan? Dentro de los dominios que se evaluaban.
tiempo y espacio, ¿se acuerdan? Se evaluaba tiempo y espacio, ya, memoria, ya cuáles eran las palabras que debía decir el paciente. Casa, árbol, avión. Árbol, mesa y avión, ¿ya? Sí. Y también, ¿cierto? Nosotros le dábamos una serie de números del 1 al 9, ¿cierto? Y que después el paciente lo dijera al revés, ¿ya? También le volvíamos a pedir que nos dijera, ¿cierto?, las palabras que le habíamos hecho recordar, ¿ya? Y después, ¿cierto?, por favor, y tenía que hacer este dibujo, ¿cierto?, que eran 2 semicírculos, ¿ya? Y el paciente los tenía que desarrollar, ¿ya? Después tenemos el MOCA, ¿ya? Yo les decía que el MOCA y el Mini Mental son 2 instrumentos de valoración cognitiva global, ¿ya? Global, porque me evalúa memoria, me evalúa visoconstruccionalidad, ¿ya? Pero el MOCA, ¿cierto? Cuando nosotros lo aplicamos, igual tenemos que tener ojo con el nivel de escolaridad de nuestro paciente, porque este es un poquito más complejo de aplicar que el Mini Mental, ¿ya? Por eso que generalmente se trabaja más con el Mini Mental. Dentro del EMPAM no se utiliza se utiliza el Mini Mental, ¿ya? Pero este también es específico para evaluar. Pero tenemos que ver que el paciente no tenga un bajo nivel de escolaridad porque no nos sirve mucho, ¿ya? Bueno, evalúa disfunciones cognitivas leves, tiene un total de 30 puntos y la puntuación normal es de 26 puntos hacia arriba, ¿ya? O sea, de 25 está alterado, ¿ya? Bueno, también evalúa, ¿cierto?, visoespacialidad, ¿ya? En el Mini Mental lo evaluamos a través de qué actividad? La visoespacialidad del 8, ¿cierto? De los semicírculos que tiene que hacer, no el 8, semicírculos, ¿ya? Bueno, acá se le pide que dibuje un reloj también al paciente y cada cosa que ellos vayan haciendo, ¿cierto?, tiene un punto. Acá también se evalúa función ejecutiva, ya donde el paciente tiene que ir llenando número, letra, ya por orden. 1A sería 2, B después 3, ya, el 3, C, y así lo tiene que ir haciendo el paciente, ¿ya? Acá también se toma el tiempo, entonces el paciente tiene que ser hábil, ¿cierto?, para poder elaborarlo, tener buena concentración también. Todos estos test, cuando ustedes los apliquen, no tiene que haber ruido, ¿ya? O algo que pueda desconcentrar al paciente. La idea es que sea en un lugar, ¿cierto?, que no haya ruido. Identificación, ¿ya? Acá tiene que identificar cuáles son los animales, ¿cierto?, que están en la lámina. Por cada animal que identifique es un punto. Todos estos test, el MOCA y el Mini Mental, lo vamos a ver en laboratorio, ¿ya? Ahora se lo estoy mostrando solamente. Bueno, también vamos a evaluar memoria, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación. También hay otro test, ¿cierto?, que también evalúa el funcionamiento global, que es el test del reloj. No sé si lo han visto en alguna asignatura. En donde nosotros acá se evalúa, ¿cierto?, la plasia constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico mediante la orden de dibujar un reloj y marcar una hora concreta. Bueno, acá es importante, ¿cierto?, que nuestro adulto mayor no sea analfabeto, porque difícilmente va a poder elaborar este test. Ya ustedes también a través de su anamnesis, ¿cierto?, a veces es bueno que pregunten hasta qué año llegó de escolaridad. ¿Ya? Eso es importante porque a través de eso nosotros vamos a saber qué instrumento poder aplicar. Y acá el paciente, ¿cierto?, tiene que marcar una hora concreta que son las 11:10, ¿ya? Entonces coloca las manecillas, ¿cierto? Hay veces que el paciente no logra hacer la secuencia de números, ¿ya? No sé, calculan mal, entonces no queda la secuencia completa del 1 al 12, ¿ya? Entonces ahí nosotros le vamos restando el puntaje, ¿ya? Bueno, este test lo vamos a revisar también en el laboratorio para que, pero ahí, ¿cierto?, se van dando los puntos de acuerdo a lo que el paciente logra ir haciendo en el reloj, ¿ya? Después tenemos el cuestionario de Pfeffer, que ya lo revisamos también en el laboratorio,
¿ya? Y este cuestionario, recordarles, ¿cierto?, que no se lo aplican al paciente, sino que se lo aplican al cuidado, ¿ya? Luego tenemos la escala de evaluación de IESA-BACH, que también la vamos a aplicar cuando tengamos el práctico de esfera cognitiva, ¿ya? Y el de IESA-BACH, que evalúa depresión, el estado depresivo de nuestro paciente, si es que está en algún estado, ¿cierto?, de depresión. Por último tenemos la esfera social, ¿ya? Bueno, el propósito es estudiar la relación entre el anciano y su entorno, así como identificar si los recursos se están utilizando de forma óptima, ¿ya? La valoración social permite identificar la situación familiar, socioeconómica y ambiental que condicionan el estado de salud de las personas mayores con la finalidad de establecer un plan de soporte social adecuada a cada situación, ¿ya? Se ha visto mucho, ¿cierto?, el tema de las negligencias, ¿ya? Las negligencias que a veces hace el cuidador con el paciente. Y entonces nosotros también tenemos que saber identificarlas cuando vamos a visitas domiciliarias, porque de esa manera podemos ver si este paciente está con un grado de vulnerabilidad, ¿ya? Poder ir y denunciarlo, ¿cierto?, ya sea a Carabineros, ¿ya?, al Senama, ¿se recuerdan que eso lo vimos en gerontología?, ¿ya?, o netamente con la trabajadora social del CEFAM al cual pertenezca este adulto mayor, ¿ya? Bueno, se hace a través de una entrevista al paciente y familia haciendo preguntas para conocer más su situación social. Los aspectos relacionados con el hogar y la familia deben considerarse en el plan de cuidado y atención, ¿ya? Conocer el estado civil, ¿ya? ¿Por qué será importante saber si este paciente es viudo? Recientemente. ¿Estará deprimido este paciente? ¿Estará comiendo este paciente? ¿Se estará alimentando? ¿Ya? ¿Se estará aislando de toda su familia o de sus amigos? ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante saber el estado civil, ¿ya? Recordar que el estado civil, una persona que está casada o que tiene su pareja, es un factor protector, ¿ya? Por lo tanto, un paciente que vive solito, que su hijo no se comunica con él, ¿cierto?, es un factor de riesgo para él, ¿ya? Entonces también es importante identificarlo en esta esfera, ¿ya? Bueno, ahí tiene hijos con quien vive, tiene familiares, amigos o vecinos, cómo es el domicilio donde vive, ¿ya? Es importante saber cómo es el domicilio. ¿Por qué será importante? Eso también lo vimos harto en RBC. ¿Por qué es importante poder identificar las barreras arquitectónicas que pueda tener dentro de su mismo hogar? ¿Por qué será importante? ¿O qué podemos visibilizar en una visita domiciliaria en el hogar si este paciente a lo mejor anda en silla de ruedas, desplazándose en su silla de ruedas? El acceso a los distintos espacios de la casa. ¿Cómo? El acceso a los distintos espacios de la casa. Muy bien. ¿Qué más? El riesgo de caída. ¿Qué más? Porque es importante saber el baño, cómo es el baño del paciente. Él se podrá desplazar de la silla de ruedas a su WC, tendrá la misma altura su WC para poder pasar y hacer el traslado o la transferencia de la silla de ruedas al WC. No, ya entonces a lo mejor ahí necesita que tener un WC más bajo, ¿cierto?, que le pueda permitir hacer la transferencia de la silla sin necesidad de otra persona, ¿ya? El tener la barandilla, ¿cierto?, dentro de la tina, en caso de que no tenga una ducha, ¿ya? Entonces todas esas cosas ustedes las tienen que identificar y de qué manera poder adaptarla para el adulto mayor, ¿ya? Bueno, los instrumentos que también los vamos a ver en los laboratorios, ¿cierto? La escala de satisfacción de Filadelfia, ¿ya? Y la escala de hijo, ya donde evalúa, ¿cierto?, la situación familiar, la situación económica. Esta persona recibe, ¿cierto?, una pensión, ¿cierto?, por parte del Estado o no está inserto, ¿cierto?, en una ficha social para que él pueda tener acceso a ella, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social, que es tan importante para que él pueda seguir conservando su funcionalidad, ¿ya? Entonces desde ahí parte, ¿cierto?, la valoración geriátrica integral, ¿ya? Esto lo van a tener que aplicar cuando vayan a terreno, ¿ya? Vamos a tener que aplicar esto y en base a eso hacer una pauta de ejercicio también, porque vamos a trabajar con personas autovalentes, ¿ya? Entonces tenemos que saber el catastro, ¿cierto?, general de nuestro paciente mayor.
¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces hasta acá llega la clase, hasta acá entraría para la prueba, ¿cierto? De regreso del 18 de septiembre. Nos queda la semana que viene, ¿ya? Y la subsiguiente, vacaciones para ustedes, ¿ya? Y la subsiguiente sería la primera evaluación, ¿ya? El material está todo en el banner para que lo puedan descargar, ¿ya? Ya chicos, nos vemos, que estén bien.